Buenos días a todos. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ya pueden imaginar ustedes de lo que vamos a hablar en este pequeño vídeo, que no sea muy largo, si no el personal se aburre, me dice Rafael. Estamos en la sacristía de Santiago y vamos a hablar de la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. No lo vamos a hablar todo, pero por lo menos veremos los rasgos más importantes de lo que celebramos y por qué lo celebramos en este día y su significado. Celebramos el día 8 de diciembre la fiesta de la Inmaculada Concepción de María. Para los écijanos, una fiesta muy importante por la historia y la devoción que a la Inmaculada se ha tenido siempre en nuestra ciudad. Además, es justo 9 meses antes del día del nacimiento de la Virgen, que celebramos nosotros 8 de septiembre, la Virgen del Valle. Por eso se celebra la Virgen del Valle, el nacimiento de la Virgen, el 8 de septiembre, precisamente por la fiesta de ahora, de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Bueno, pues al tratar de la fiesta de la Inmaculada Concepción, tenemos que tener en cuenta varios aspectos fundamentales de la teología católica, porque es uno de los principales misterios o dogmas de fe de la Iglesia. Por un lado, es uno de los 4 dogmas a los que hacen referencia a la Santísima Virgen María. Y, por otro lado, está toda la teología sobre el pecado original y sobre la redención. ¿Saben ustedes? Y si no lo saben, pues pueden consultarlo en cualquier enciclopedia de cierto nivel o en cualquier texto teológico que puedan encontrar o puedan pedir, o en el catecismo. La teología sobre el pecado original quedó definida, todo su contenido, en el Concilio de Trento, y nos dice el Concilio de Trento que el pecado original es un pecado que se transmite por generación desde nuestros primeros padres. Es el pecado de la desobediencia de Adán y Eva, que se transmite de padres a hijos por generación, y es un verdadero y auténtico pecado, con el que todos nacemos sin culpa. Por eso el mismo Redentor y el mismo Dios, pues ya en ese instante, si leen ustedes el libro del Génesis, promete un Salvador para remediar el daño que ese pecado original había producido. Este pecado había roto la amistad del hombre con Dios, el pecado rompe la relación de comunión del hombre con Dios, y es el mismo Dios el que toma la iniciativa, y ya a nuestros primeros padres en el paraíso, como nos cuenta el libro del Génesis, le promete un Salvador. A la primera mujer, a Eva, le anuncia que de ella, de su descendencia, nacerá habrá un descendiente que será el que venza al pecado, y ella pisará la serpiente, que es símbolo del pecado, el demonio, y es imagen, anuncio también de esta fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Pues todos nacemos con ese pecado. También la Santísima Virgen, en condiciones normales, hubiera nacido con ese pecado original, pero la Virgen estaba predestinada por Dios para ser su madre, para que de ella naciera el Redentor. Y como hemos dicho que el pecado original se transmite por generación de padres a hijos, la Virgen hubiera transmitido a su Hijo, a Jesús, el Hijo de Dios, ese pecado original. Pero todo eso rechina. No puede ser que Dios nazca en pecado. ¿Y cómo puede ser que la Madre de Dios tenga el pecado original y le transmita a su Hijo, que es Dios, que es el Hijo de Dios, el pecado original? Bueno, pues todo esto trajo muchas controversias a lo largo de los siglos, hasta que la Iglesia lo define en 1854 con el Papa Pío IX, en la encíclica, en la bula Ineffabilis Deus, donde dice que la Virgen fue preservada del pecado original. Pero ¿cómo fue preservada? Porque la Virgen heredaría de sus padres, de San Joaquín y Santa Ana, el pecado original. Pues dice el Santo Padre que, igual que los méritos de Cristo nos borran los pecados, nos perdonan los pecados, pues a la Santísima Virgen María, en previsión de los méritos de su Hijo, fue preservada del pecado original. Teniendo Dios presente que su Hijo iba a ofrecerse en el ara de la cruz para el perdón de los pecados, le aplica a su madre esos méritos de forma adelantada. Ella es preservada
del pecado original en previsión de los méritos de su Hijo. ¿Para qué? Para que de ella pudiera nacer el Hijo de Dios sin pecado original, del que decimos, tomando palabras de la Escritura Santa, de labios de San Juan Bautista, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo iba a ser el Cordero sin mancha, el Cordero inmaculado, que entregándose a la muerte en el altar de la cruz, nos librara de la esclavitud del pecado. Si no hubiera sido así, el Señor no hubiera sido el Cordero Inmaculado, no hubiera sido la víctima perfecta, ni el sacerdote perfecto, que ofreciera el sacrificio perfecto para el perdón de los pecados. Hasta entonces, todos los sacrificios de la antigua alianza eran ofrecidos, como nos dice la carta a los Hebreos, por sacerdotes que estaban en pecado y que tenían que renovarlos continuamente, los sacrificios, porque no dejaban de ser sacrificios imperfectos, que no llegaban a borrar del todo los pecados, solamente tenían el valor de la devoción o la fe con que se ofreciera el sumo sacerdote y las personas ofrecieran la ofrenda, pero nada más, no había seguridad en la ofrenda, en la perfección de la ofrenda. Para que tuviéramos el sacerdote perfecto, la ofrenda perfecta y el sacrificio perfecto, pues tenía que nacer Jesucristo sin pecado original. Y para eso fue preservada del pecado la Santísima Virgen María. Por lo tanto, al considerar la fiesta de la Inmaculada Concepción, consideramos en primer lugar eso, los méritos de Cristo. Cristo ha venido a liberarnos del pecado, esos méritos de Cristo se le aplican con anticipación a la Santísima Virgen María, porque para Dios no hay tiempo. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es un continuo hoy, un continuo ahora, un continuo presente, y en Dios no hay tiempo. En Dios no hay tiempo, si no, no sería Dios ni sería eterno. No tiene ni principio ni fin. Por eso dice Cristo, yo soy el alfa y la omega, el todo, el todo. Pues el tiempo en Cristo, el tiempo en Dios es así. Y en Cristo pues sucede lo mismo. Él es Dios y le aplica a su madre pues los méritos de su pasión, de su muerte y de su resurrección, de su sacrificio pascual. De la Santísima Virgen María decíamos al principio que había también 4 dogmas. Son 4 los dogmas marianos. Los dogmas son declaraciones formales de la Iglesia que por medio de la revelación divina y la sagrada tradición, pues la Iglesia va descubriendo, va y transmite, porque así lo ha recibido. El primero, pues es el dogma de la maternidad divina. La Virgen es Madre de Dios, porque Cristo es Dios. Lo veíamos hace unos días también cuando comentábamos la fiesta de Cristo Rey, como en las primeras herejías, pues negaban la divinidad de Cristo. Al ser Cristo una persona divina, la Virgen es madre de la persona, del cuerpo y del alma, de todo. La maternidad es madre de todo. Pues decimos que es madre de Dios, porque Jesucristo, su Hijo, es Dios. Hablamos también del dogma de la perfecta virginidad de la Santísima Virgen María. La Virgen es virgen antes, durante y después del parto, porque el parto de la Santísima Virgen María no era el parto de una criatura normal, era el parto del Hijo de Dios. Y para preservar esa divinidad de Cristo, pues se preservó la virginidad, para que no hubiera duda de que Cristo era el Hijo de Dios, por obra del Espíritu Santo y no por obra de varón, como nos dice la misma Sagrada Escritura en el texto de la Encarnación, cuando el arcángel le anuncia a María Santísima que va a ser la Madre de Dios. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra. La Virgen es virgen antes, durante y después del parto. Esto fue puesto también en duda por muchos teólogos, y el mismo San Ildefonso de Toledo escribe el Tratado de Perpetua Virginitate, y desde entonces a la Virgen María en España se le llama la Virgen, en otros países le dicen la Señora, la Madonna, o Notre Dame, Nuestra Señora en Francia, pero en España y en todos los países de tradición española, hispana, se le llama la Virgen, precisamente por ese tratado, el Tratado de Perpetua Virginitate de San Ildefonso de Toledo. Después, el otro dogma mariano,
que contemplamos es el dogma de la Asunción. La Virgen fue preservada en cuerpo y alma de la corrupción del sepulcro y fue llevada a los cielos. La Virgen no conoció la corrupción del sepulcro porque si el fruto del pecado es la muerte y la Virgen no tenía ni pecado original ni sombra de ningún otro pecado, no podía conocer la corrupción del sepulcro. Y pasado el tiempo de su vida mortal, dice el Papa Pío XII, en la bula de la proclamación del dogma de 1950, pues fue preservada del pecado de la corrupción del sepulcro y llevada en cuerpo y alma a los cielos. Y el cuarto dogma, que es el que celebramos ahora, el Día de la Inmaculada, la Concepción Inmaculada de la Santísima Virgen María. Esta fiesta es una fiesta que tiene mucha tradición en España. Es la Inmaculada Patrona de España, junto con Santiago Apóstol y Santa Teresa de Jesús. Son los tres patronos de España a los que nos encomendamos y en este Día de la Inmaculada de un modo especial. En Écija también tiene muchísima tradición. En el año 2015, si ustedes recuerdan, celebramos un año santo por concepción de nuestro Santísimo Papa Francisco a la ciudad para conmemorar el aniversario, el 400 aniversario del voto concesionista de la ciudad de Écija que hizo el Cabildo, adelantándose a muchas instituciones, a muchas órdenes religiosas, a muchos ayuntamientos de España que después, siguiendo la estela del Ayuntamiento de Écija, pues realizan en el siglo XVII, XVIII, XIX hasta nuestros días, que todavía muchos ayuntamientos lo siguen haciendo y muchas ciudades, muchas instituciones y órdenes religiosas, hasta que el Papa, como dije antes, el Papa Pío IX lo proclama dogma en 1854. No es que la Iglesia no lo creyera antes de 1854, la Iglesia sí lo creía desde el principio, y no es que Écija o Villalpando también, ya en el año 1200 y pico en Castilla, también hace un voto concesionista. No es que la Iglesia no lo creyera. La Iglesia, cuando proclama un dogma, no es porque descubre una cosa nueva, sino porque hay corrientes espirituales o teológicas, corrientes eclesiales o corrientes de pensamiento que empiezan a poner en duda algo que la Iglesia ya cree desde antes. Y entonces el Papa, diríamos con palabras sencillas, para que nadie ponga en duda esto y para que nadie discuta más esto, porque esto está ya más que creído, estudiado y celebrado a lo largo de los siglos, pues declaramos esto dogma de fe. Pero no es porque la Iglesia no lo creyera, ya hay testimonios y textos que hablan de la Inmaculada Concepción y santos padres que hablan en términos muy parecidos sobre la Inmaculada Concepción o sobre la misma Asunción de la Virgen, que es el último dogma proclamado por el Papa Pío XII con relación a la Santísima Virgen. No es que la Iglesia no lo creyera, la Iglesia cree desde los primeros siglos la Asunción de la Virgen, la Inmaculada Concepción, la maternidad divina, pero cuando se pone en duda un misterio de fe, pues el Papa, con la autoridad, como él mismo recoge en la bula, de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra, con la suya, porque él ha recibido el encargo de velar por la integridad de la fe, pues declara ese dogma. Bueno, pues lo que nos tiene que quedar a nosotros en estos días muy claro, y además nos tiene que servir mucho, es que el poder de Jesucristo vence al pecado, que el poder de Jesucristo vence a la muerte, que el poder de Jesucristo es capaz de vencer todo sufrimiento y todo mal en el mundo, y en la Santísima Virgen María ya nos lo muestra con este dogma de la Inmaculada Concepción. Pues que le pidamos a la Virgen María que cuide de nosotros, que cuide de España, que son tiempos difíciles, siempre son tiempos difíciles. No es que ahora sean más difíciles que hace 20, 80 o 100 o 200 años. Todos los tiempos tienen sus dificultades, todos los tiempos tienen sus contratiempos, todos los momentos de la historia tienen sus etapas difíciles y sus temas difíciles, ya sean políticos, sociales, laborales, del tipo que queráis. Por eso nos encomendamos a la Santísima Virgen. Ahora, en el siglo pasado, como lo hizo Carlos III cuando pidió su proclamación, como lo hicieron tantos y tantos cristianos buenos a lo largo de los siglos, como en el siglo XVII hicieron tantos écijanos y tantos españoles que lograron que la Inmaculada fuera la patrona de todos los reinos de España, y que nos encomendemos a ella, que le pidamos al Señor, como le pedimos siempre, pero de un modo especial por intercesión de la Virgen, que tengamos también un corazón como el suyo,
limpio de todo pecado, pensamiento, limpio de todo deseo, de toda maldad, para que, pareciéndonos un poco a la Santísima Virgen María, nuestra vida pues sea como la de un buen hijo de Dios, un alma que busca a Dios, que anuncia el poder y cree en el poder de Cristo Salvador y Redentor, y que desea, como la Santísima Virgen, vivir siempre libre de todo mal y de todo pecado. Pues que la Virgen Santísima nos proteja y nos bendiga a todos, proteja a España, nuestra nación, y nos cuide a cada uno de nosotros. Y no olvidemos que estamos en el Adviento, que es tiempo también de preparación para esa venida del Señor en Navidad, pero esa es una venida pues muy cercana, sino que preparémonos para esa venida en gloria del Hijo de Dios, que no sabemos el día ni la hora, pero que nos tiene que pillar preparados, con el alma limpia, con el corazón bien dispuesto y, como nos dice San Juan, quitando todo obstáculo, todo pecado, todo error que pueda ser un estorbo para que su gracia, la gracia de Cristo, llegue a nuestros corazones. Que Dios os bendiga, feliz día de la Inmaculada, feliz Adviento, y que Dios os guarde siempre de todo peligro y de todo mal. Rafael, muchas gracias por estos vídeos y que espero que os haya servido un poquito, porque he hablado muy rápido, muchas cosas, pero bueno, en cualquier catecismo, en cualquier enciclopedia buena, en cualquier libro de teología o preguntándole a cualquiera de los sacerdotes de nuestra ciudad, salen ustedes de toda duda y de todo lo que no hayan podido comprender con estas torpes palabras que yo he podido ofreceros. Así que feliz día de la Inmaculada a todos. Ave María Purísima, sin pecado concebida.